Hola, me llamo Tomás. Soy un empresario que usa Logro y quiero compartirte mi experiencia. Logro es un software que me ayuda a operar mi negocio y a entender la situación financiera de mi empresa. Al igual que otras compañías, mi negocio compra, vende y maneja un flujo de dinero que tiene consecuencias contables. Como gerente, la contabilidad no es mi punto fuerte, por ello siempre tengo a la mano la asesoría de mi contadora. Sin embargo, no es práctico molestar a mi contadora para obtener la información que requiero cuando tomo decisiones en el día a día. Por ejemplo, para saber si gano o pierdo dinero, si mi cartera se encuentra al día o si tengo liquidez para pagar la nómina. Por eso, decidí buscar un software fácil que yo pudiera usar directamente, sin intermediarios. Fue entonces cuando descubrí Logro, una herramienta en la nube con la que me siento cómodo consultando el estado de mi negocio cada vez que necesito. Distinto a otras soluciones en la nube, Logro es verdaderamente completo. Además de operar mi facturación, mis compras y mi inventario, Logro maneja también mi contabilidad, produciendo los reportes financieros y fiscales que exige la ley. Después de que mi contadora activara Logro para operar mi contabilidad, yo me despreocupé. Ahora, cada vez que realizo una venta o una compra, el software hace su magia y automáticamente contabiliza e imputa todas las transacciones, construyendo un balance, un estado de pérdidas y ganancias y otros reportes súper útiles en tiempo real. Mejor aún, desde que uso Logro, mi contadora está feliz, pues ya no tiene que hacer imputaciones manuales que demoran la información o generan errores. Además, no me tengo que estresar por la complejidad de los impuestos o de las retenciones, ya que Logro es tan poderoso que puede calcularlos automáticamente. Me sorprendo cómo antes de Logro me arriesgaba a tomar decisiones sin tener acceso directo a la información de mi negocio. Ahora me siento más seguro teniendo siempre a la mano informes de ventas, rentabilidad, compras, cartera, inventario, costos y muchos más. En resumen, Logro permite que me sienta en total control operativo y financiero de mi negocio, sin importar dónde me encuentre. Además, facilita las auditorías y el trabajo de mi contadora. Mejor dicho, con Logro, gana mi negocio, gana mi contador y gano yo. Muy buenos días para todas las personitas que se están uniendo a esta semana de celebración que estamos realizando en Logro, la semana de la declaración de renta. Hoy nos acompañan unos invitados muy especiales, Tributa, y bueno, hoy están Tatiana Jiménez y Rigoberto Estrada. Ellos son fundadores de Tributa y especialistas en todo el tema de tributación. Y bueno, mejor dicho, súper invitados pues como tal a que estén muy pendientes de todo el espacio, todas las preguntas que vayan surgiendo, las pueden ir depositando pues en nuestro chat y finalizando pues como el seminario, vamos a tener el espacio y poder resolverles pues como tal todas las preguntitas que tengamos. Listo. Mientras se van uniendo las personas, vamos a ir hablando un poquito acerca del ecosistema de productos que tenemos actualmente en Logro. Nosotros tenemos 4 líneas de negocio. Tenemos a Logro Pymes, que es un ERP para pequeñas y medianas compañías. Tenemos a Logro Restobares, que es un POS para restaurantes, bares y discotecas. Logro Nómina, que les permite liquidar, aprobar y pagar la nómina de sus empleados. Y también Logro Enterprise, que ya es un ERP muchísimo más robusto para grandes compañías. Bueno, entonces si queremos saber un poquito más o ampliar más la información, podemos ingresar a nuestra página principal en www.logro.com. Allí ustedes pues van a encontrar información de nuestros diferentes productos y si están interesados en una demostración con uno de nuestros consultores, también desde allí vamos a poder dejar nuestros datos y nosotros los estaremos contactando. Bueno, Logro, como les decía, es una solución que les permite digitalizar pues cada uno de los procesos que manejen ustedes dentro de sus organizaciones y compañías, lo que les va a permitir a ustedes que puedan ahorrar tiempo y ahorrar costos. ¿En qué? En todo el tema de nómina electrónica, facturación electrónica, documento soporte, todas las obligatoriedades, mejor dicho, que tengan ante la DIAN, van a poder suplir esas necesidades directamente con Logro, van a poder tener un proceso de inventarios robusto que pueden manejar dentro de sus organizaciones, todo el tema de ventas, de post. Y un poderoso módulo contable que también tenemos disponible para que ustedes puedan tener de una manera muy organizada, pues como sus empresas. ¿Listo? Em,
Los voy a invitar, por último, a que nos sigan en nuestras redes sociales, visiten nuestra página y bueno, allí siempre estamos compartiendo pues como todas estas conferencias, todos esos seminarios, masterclass que realizamos semanalmente y también pues diferente contenido especial de información de interés para todos nuestros empresarios, emprendedores, contadores, que también tenemos pues muchos beneficios para todos los contadores del país. Y ahora sí, ya les voy a dar pues como tal el espacio a Rigoberto y a Tatiana para que nos cuenten acerca pues como de este tema tan interesante que es ahorita pues como el auge en este momento, que es la declaración de renta para personas naturales y también nos van a contar de la aplicación del artículo 107 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Entonces, bueno, bienvenidos Rigoberto, bienvenida Tatiana, muchísimas gracias pues por acompañarnos el día de hoy, por estar aquí con todos nosotros y bueno, ahora sí la audiencia es toda de ustedes. Bueno, muchas gracias por esa introducción tan amplia. Pues muy felices y contentos por la invitación de Logro. Esperamos que la información que les compartamos pues sea de interés para ustedes y les ayude, sobre todo en esta época de renta. Bueno, mi nombre es Tatiana Jiménez, yo soy especialista en tributación y voy a estar con Rigoberto Estrada. ¿Quieres? Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Ya es la tercera vez o el tercer año que tenemos la oportunidad de estar aquí con ustedes y esperamos pues que el día de hoy podamos aprender un poquito y generar sobre todo más preguntas que respuestas que nos motiven a poder seguir estudiando cada día. Y bueno, yo soy abogado con experiencia en tributación y actualmente pues estoy cursando también la especialización en tributación y bueno, esperamos que podamos resolver algunas preguntas. Y inicialmente va a empezar Tatiana explicando todo el tema de declaración de renta y al final, a modo de pasabocas, voy a hablar un poquito acerca del artículo 107 del Estatuto Tributario, lo que tiene que ver con las expensas necesarias en la actividad económica como tal de los contribuyentes. Entonces, los dejo en buenas manos y nos vemos ahorita. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro tema de interés, que es el tema de las declaraciones de renta. Y quiero iniciar con esta frase que me gusta mucho y es: conocer los aspectos básicos de la tributación me ayudan a cuidar mi futuro y mi bienestar. Y es que para nadie es un secreto que si no tenemos cuidado con nuestros impuestos, nos van a afectar económicamente, nos van a afectar nuestras finanzas personales y pues claramente va a hacer que interfieran nuestro futuro y nuestro bienestar. Entonces de ahí la importancia de que aunque los impuestos son a veces un poquito aburridos, se pueda dar la importancia necesaria para que podamos avanzar pues, con los impuestos, que tengamos un menor impacto y que podamos planearlos y diseñarlos con antelación. Bueno, nuestra agenda del día, a grandes rasgos, vamos a hablar de quién debe declarar renta, la estructura de la declaración de renta, vamos a tocar el tema de ganancias ocasionales y Rigoberto va a hablar un punto bien especial acerca del tema de los costos. Al final, pues vamos a resolver dudas y esperamos pues que esta información les colabore mucho en esta época de renta. Bueno, ¿quiénes deben declarar renta? Acá básicamente pues vamos a mirar las personas naturales que deben declarar renta en este año 2023 y cuando hablamos de quiénes deben declarar renta debemos entender tres cosas básicas. La primera es el concepto de la declaración de renta, la segunda son los sujetos pasivos y la tercera es la base gravable. Entonces, cuando hablamos del impuesto de renta, tenemos que referirnos a que es un impuesto de carácter nacional, es decir, es un impuesto que se recauda en todo el país, no es municipal ni distrital, ni se hace en una sola ciudad, sino es en todo Colombia. Y se causa en el ejercicio del 1 de enero a 31 de diciembre de cada año, de forma anual. Entonces, todo lo que hacemos cada año lo tenemos que presentar al año siguiente
y con corte a 31 de diciembre de ese año. Entonces, este año 2023 vamos a presentar la declaración del año gravable 2022. Y allí vamos a revisar todo lo que se hizo durante el año. Los sujetos pasivos, pues son las personas a las cuales se les cobra el impuesto. En este caso son las sociedades nacionales, las personas residentes con establecimientos permanentes, las ganancias ocasionales y los ingresos de fuente mundial. También algunas sociedades extranjeras con ingresos de fuente nacional. Entonces, cuando hablamos de sociedades nacionales, pues nos referimos a las empresas. Las personas naturales, pues somos las personas común y corriente, pero que superamos cierto tope de ingresos o ciertas características para presentar y estar obligados a presentar la declaración de renta. Y algunas personas, por ejemplo, reciben herencias o se ganan la lotería, entonces superan estas características para también ser sujetos pasivos y presentar la declaración de renta. Y, por ejemplo, si yo tengo ingresos del exterior, también estaría obligado porque pues soy residente colombiano, residente fiscal colombiana, entonces tendría que presentar la declaración de renta. La base gravable es el total de los ingresos ordinarios y extraordinarios, pues devengados durante el año gravable 2021. Entonces, en 2022, perdón. Entonces, en este caso, cuando nos referimos a ingresos, es todo lo que produce un incremento patrimonial. Y pues estaríamos obligados a presentar la declaración de renta. Esto no significa que necesariamente siempre tengamos que pagar. Depende de los topes, las tarifas, que ya las vamos a ver más adelante. Entonces, las tarifas del impuesto de renta son progresivas. Inician desde el 19%, son tarifas marginales, y hasta el 39%. Lo que significa acá es que entre más ganemos, más agresiva va a ser la tarifa. Entonces, y no necesariamente tenemos que pagar sobre un porcentaje, sino que voy a ponerles un ejemplo. Gané 80 millones y me dio la tarifa marginal del 19%. Entonces, una partecita no está grabada hasta los 40 millones en promedio, pero hay otra parte que de los 40 hasta los 80 estaría grabada con un 19%. Entonces, así funciona la generalidad de las tarifas marginales. Están desde el 19, 28, 33, 35, 37 y 39%. Entonces, entre más ganemos, una persona que se gana 500 millones y si sus costos son bajitos, pues es probable que llegue fácilmente a una tarifa del 39%. La estructura de la declaración en general pues es muy básica, es patrimonio. En el patrimonio podemos encontrar los bienes, también las deudas, los ingresos y los egresos. Prácticamente esa es como la generalidad de la declaración de renta, como para entender un plano general. Si bien la declaración de renta tiene muchos ítems, en la estructura general pues es como esto. Vamos a hablar de quiénes deben declarar renta en este año gravable 2023. Y entonces, si a diciembre 31 del 2022 se configuró alguna de estas condiciones, igual o mayor, entonces tendrían que declarar renta las personas naturales. Si tuvieron ingresos superiores a 53.206.000 durante el año gravable 2022, tendrían que presentar la declaración de renta, superiores e iguales. Entonces, si me dio 53.206.000, ya tengo que presentarla. Y si es superior, pues tenemos que presentar. El mismo caso para las compras. Si realizamos compras superiores a 53.206.000, entonces tendríamos que presentar la declaración de renta. Lo mismo para las consignaciones. Entonces, consignaciones superiores o iguales a 53.206.000 tendrían que
presentar la declaración de renta. Y acá viene un caso muy importante, los bienes. Los bienes tienen una tarifa diferente a las consignaciones y las compras y los ingresos. Entonces, los bienes, cuando son superiores a 171.018.000, entonces tienen que presentar la declaración de renta. Entonces, ojo acá porque en muchos casos dicen, bueno, es que yo tengo un apartamento, pero pues es mío y de mi esposo o de mi esposa, y, y pues yo creo que no me toca declarar, ¿sí? Pero resulta que en escritura pública aparezco solo yo. Entonces, si bien estamos casados y yo supongo que la mitad de mi esposo en ese momento, tributariamente no funciona así. O sea, a nivel de familia y de derecho de familia, pues si en algún momento se separan, la mitad es la mitad, pero tributariamente el que tiene el nombre en la escritura pública, pues es el que tiene que declarar. Si los dos están en la escritura pública, pues entonces, si es un apartamento de 200 millones, a cada uno le corresponde 100, cada uno no superaría en sí el tope de 171 millones. Pero si hay una sola persona, superaría el tope y tendría que declarar por patrimonio, ¿sí? Entonces, acá hay que tener en cuenta los bienes, las cuentas bancarias, los vehículos, el ahorro que se tiene, las inversiones en CDT y también básicamente pues como eso se tendría en cuenta en los bienes. Entonces para que vayan revisando su patrimonio, miren qué tienen dentro del patrimonio y pues puedan revisar si superan estos topes. Todo esto es con base en el decreto 2487 de diciembre 16 del 2022. Entonces, esta es, digamos, con la reglamentación que nos da la DIAN para saber si tenemos o no que presentar declaración de renta. Y acá hay un punto bien importante. Las personas naturales que sean responsables de IVA, por el simple hecho de ser responsables de IVA, tienen que presentar su declaración de renta. Entonces puede ser que la persona natural no haya superado ninguno de estos topes, pero tiene la responsabilidad de IVA y facturar con IVA, entonces tiene que presentar la declaración de renta. Bueno, un punto bien importante, el calendario tributario. Este mismo calendario aplica para las declaraciones de activos en el exterior. Ya vamos a hablar un poquito ahorita de las declaraciones de activos en el exterior. De manera general. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que mi cédula termina en 10, 110, 10. Entonces se vence el 15 de agosto. Entonces yo tengo que estar pendiente de los dos últimos dígitos en los que termina mi cédula, que en la generalidad terminan siendo los dos últimos dígitos del NIT. El deber ser es descargar nuestro RUT y mirar qué número tenemos asignado en el NIT. En el RUT, pues, que aparece como NIT, ¿sí? Que nos asignó la DIAN. Usualmente y la generalidad es que la DIAN nos asigna el mismo número de cédula, pero hay casos como las personas extranjeras, que ellos tienen un número de cédula de extranjería y la DIAN no les asigna ese mismo número, sino les asigna un NIT. Entonces siempre se miran los dos últimos dígitos del NIT, que en la generalidad son los dos últimos dígitos de la cédula. Es bien importante porque ya estamos en este momento en los vencimientos de las declaraciones de renta y pues si no presentamos a tiempo, la declaración tiene una sanción mínima de 420.000 pesos, son 424.000 pesos, pero son 10 VTs, pero si dejamos pasar más tiempo, la sanción por extemporaneidad es el 5% por mes calendario pues vencido, entonces va a seguir incrementando más los intereses. Entonces es muy importante no dejar pasar la declaración de renta porque los intereses de la DIAN son súper agresivos y las sanciones también. Entonces es un 5% del impuesto que dejamos de pagar cada mes y entre más, pues más grande
y en el peor escenario tendríamos que pagar un promedio de 424.000 pesos, que es la sanción mínima. Bueno, hablemos de la estructura de la declaración de renta. Bueno, me voy a volver acá un momentico y también quiero comentar acerca del tema de activos en el exterior. Los activos en el exterior se presentan junto con la declaración de renta, pero es otro formato diferente. Cuando se supera en promedio, voy a dar un promedio porque no tengo la cifra exacta acá, 72 millones fuera del país, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, unas acciones, si yo tengo una cuenta bancaria con un ahorro fuera del país, si yo tengo un bien fuera del país, es muy importante hacer este reporte que es de carácter informativo, es decir, nosotros no vamos a pagar impuesto a no ser de que superemos el impuesto al patrimonio, que es a partir de 3.000 millones. De lo contrario, es simplemente carácter informativo para la DIAN, pero si no presentamos esta declaración de activos en el exterior, la DIAN sí podría sancionarnos. Entonces, es simplemente informarle a la DIAN, señores DIAN, yo tengo estas acciones, tengo este ahorro, tengo esto fuera del país y lo presento de acuerdo a mi vencimiento de mi declaración de renta. Entonces, si yo ya tengo 3.000 millones, pues debía haber presentado la declaración del patrimonio, ¿cierto? Que esa se hace a inicio de año. Pero en este caso, si no supero ese tope, pues simplemente presento mi declaración de activos en el exterior, mi declaración de renta y quedo al día con la DIAN, ¿sí? Y en ese caso, pues no tendría que pagar impuesto porque mi patrimonio no supera los 3.000 millones. Bueno, hablemos de la estructura de la declaración de renta. La estructura de la declaración de renta, básicamente, pues se divide en patrimonio, en los ingresos de la cédula general y las otras cédulas. El patrimonio, pues es todo esto que a medida que vamos generando ingresos, pues vamos obteniendo bienes, vamos teniendo cuentas de ahorro, vamos ahorrando, son las acciones, voy a hablar de la generalidad, por ejemplo, un vehículo hace parte del patrimonio, un CDT hace parte del patrimonio, si yo tengo un apartamento, una casa, una finca, eso también hace parte del patrimonio, una cuenta por cobrar, me deben dinero, pues también hace parte de mi patrimonio, los saldos de las pensiones voluntarias, que eso es en teoría como si fuera un ahorro, también hace parte de mi patrimonio. Entonces, en la generalidad son todos estos bienes que tenemos eh, que, que, pues ya hemos conseguido a lo largo del tiempo y allí pues en la declaración de renta debemos reflejar eso. Dentro del patrimonio también están las deudas, entonces si yo tengo una cuenta por pagar con el banco, con alguna persona natural, debo reflejarla allí y pues eso también hace parte de mi patrimonio. Entonces la estructura de la declaración, ¿cómo va? Va patrimonio menos deudas y eso me da el patrimonio líquido. Entonces, esa es la primera parte de la declaración. Realmente es muy sencilla, muy fácil de revisar. Si nosotros dentro de estos bienes superamos los 171 millones, pues tenemos que presentar nuestra declaración de renta y tendríamos que colocarlo en el ítem de patrimonio. Luego sigue los ingresos y cuando hablamos los ingresos por la cédula general, que es los que determina el artículo 335 del Estatuto Tributario, nos referimos a los ingresos por rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Todos ellos están encasillados en una cédula general. Entonces, la cédula general es donde podemos tener como estos ingresos y los podemos ir sumando los tres o podemos haber recibido uno de los tres y ahí nos va a dar como una preliquidación de todos esos ingresos. Entonces puede ser que una persona no tuvo ingresos por rentas de trabajo, pero sí ingresos por rentas de capital, entonces al final se suma todo o puede ser que tuvo los tres. Hablemos de cada uno. Entonces las rentas de trabajo son las rentas cuando una persona gana por honorarios o por salarios. Entonces, por ejemplo, yo soy empleada de la Universidad de los Andes. Entonces, yo iría por las rentas de trabajo, ¿sí?
pero allí también hay una opción para ir por las rentas de honorarios. Entonces, yo no soy empleada, a mí me pagan por honorarios, soy contadora pública, los clientes me contratan, entonces allí debería yo reflejar todos mis ingresos por honorarios como contadora pública. Pero si soy empleada, entonces también debería reflejar mis ingresos como empleada. Cuando son servicios también, la diferencia entre empleado y honorarios, que vamos a ver un ejemplo ahorita más adelante, es que los empleados tienen unos beneficios un poquito restrictivos. Entonces, los empleados pueden acceder a medicina prepagada, al 25% que le da la ley, eh, pueden tener un dependiente económico, pueden tener aportes a pensiones voluntarias o a AFC, que es el Fondo de Fomento para la Construcción, pueden deducirse en el 4 por mil y entre otros, que se me escapan 2 o 3 que ahorita los vamos a ver, eh, pero no se pueden deducir más costos y gastos, entonces están limitados. Y todos esos beneficios sumados en su conjunto se los pueden deducir hasta un 40%. Mientras que una persona que gana por honorarios, si tuvo costos y gastos hasta un 100% y están bancarizados y están con factura electrónica, se los puede tomar y no le da impuesto a pagar, ¿sí? Mientras que una persona que trabajó por salario, pues no se puede tomar hasta un 100%, tiene un límite de un 40% y de acuerdo a sus ingresos puede que le dé impuesto, puede que no le dé impuesto. Entonces hay una ventaja y una desventaja de ser asalariado y de ganar por honorarios o de ganar por salarios a nivel tributario. Entonces, más adelante, Rigo justamente va a tocar el tema de los costos y gastos que se pueden de horarios o por rentas laborales y pues mirar un poco más a fondo la normatividad, porque si bien yo incluso me puedo tomar el 100% de lo que me gané o incluso puedo tener una pérdida, ¿no? Pude haber gastado más de lo que me ingresó, tienen que tener ciertas características estos costos y gastos para que la DIAN los permita tomar y no asumir riesgos para más adelante tener sanciones. Las rentas de capital son todas estas personas rentistas que invierten, por ejemplo, en acciones, em, en dividendos, en CDTs, que también ganan por arriendos. Entonces, estas son los rentistas de capital. Entonces, si yo tengo un CDT y me dio rendimientos financieros, yo reflejaría por esta cédula las rentas de capital. Hago acá una aclaración que se me fue, los dividendos irían en otras cédulas. En rentas de capital irían los rendimientos financieros. Entonces, el ejemplo pues del CDT pues, es el mejor ejemplo. Yo voy, coloco un dinero en un CDT, esto me produce una rentabilidad, pues yo tengo que reflejar el ingreso de esos rendimientos financieros. O yo presto dinero también y me pagan unos intereses, entonces tengo que dejarlos en rentas de capital. Cuando yo recibo arriendos, contraté una inmobiliaria, tengo 2 apartamentos y los estoy arrendando, también si, por ejemplo, yo tengo unos locales comerciales, también voy por rentas de capital. Y las rentas no laborales es, en un escenario general, es como para las personas que son como independientes. Entonces, yo vendo postres y tengo una empresa de postres pero entonces no es justamente tengo una empresa, sino soy persona natural, de pronto facturo o no facturo, pero me hago 100, 80 millones, 70 millones. Eh, y pues tengo unos costos asociados, entonces va por rentas no laborales. Yo compré y vendí un vehículo, tuve ganancia, aunque casi nunca se ganan con los vehículos, va por rentas no laborales. Me condonaron un crédito del ICETEX por rentas no laborales. ¿Qué otro ejemplo les podría dar acá? Bueno, no sé. Bueno, ahorita se me escapan los ejemplos para rentas no laborales, pero la generalidad es como para las personas independientes
que, por ejemplo, compran y venden mercancías, que son comerciantes, que tienen una cigarrería, entonces van por rentas no laborales, ¿sí? Por arriba, por las rentas de trabajo, pues van como los servicios, por ejemplo, el contador, el abogado, la persona que trabaja por salarios. Por abajo van como estas personas que son como más independientes. Y bueno, entrando a las otras cédulas, que es la última parte de la estructura de la declaración de renta, estamos también como, ahí hay una sección donde encontramos a las personas pensionadas. Entonces, la generalidad es que las pensiones pues tienen un componente exento, entonces una persona que se gane hasta más o menos 30 millones de pesos mensuales, pues no tiene que pagar el impuesto de renta. Entonces es un beneficio bastante amplio, porque imagínese una persona que gana 30 millones y pues no tener que pagar impuesto de renta es muy, muy bueno. Eh, ahorita, eh, bueno, y adicional a eso, digamos que también tenemos las otras cédulas, que es la cédula de dividendos y participaciones. Entonces acá es donde si yo tengo acciones en Ecopetrol o tengo acciones en Nutresa o de pronto compré unas acciones en Apple fuera del país, en Amazon, Facebook, entonces yo por ejemplo, Apple paga rendimientos de $6 al año, o McDonald's, o, mm, o Ecopetrol me paga unos rendimientos, no, sino dividendos por tener pues mis acciones ahí, entonces yo tendría que declararla por la zona de dividendos. También si, por ejemplo, tengo una empresa, soy socio de una empresa y la empresa generó pues bastante rentabilidad y le va a pagar a sus socios dividendos, pues también tendría que reportarlos allá. Entonces, tanto nacionales como internacionales. La ganancia ocasional. Este punto lo vamos a ver más adelante, un poco más discriminado. Esta zona también está dentro de la declaración de renta, pero acá básicamente es las personas que heredan, ¿sí? Las personas que se ganan una lotería, las personas que reciben donaciones. Entonces, como su nombre lo indica, es una ganancia ocasional, no siempre la tienen como una renta normal, sino es ocasionalmente. Entonces, uno, pues de vez en cuando se gana una lotería, entonces es ocasional. Y entonces tendríamos que pagar también impuesto de renta por estos conceptos. Vamos a hablar de los beneficios tributarios en su generalidad. Son muchos en realidad. Unos aplican para ciertas cédulas, que son las que estábamos viendo acá. Entonces, unos aplican para rentas de trabajo, otros aplican para rentas de capital, otros aplican para pensiones. Entonces, no todos aplican pues como para lo mismo, pero vamos a hablar en su generalidad. Entonces tenemos el 25% que nos da la ley para los empleados em, y se lo pueden deducir. Entonces es una renta exenta. Este 25 pues se lo deducen en la declaración de renta. Entonces un empleado que no tiene ningún beneficio, hablemos de no pagué medicina prepagada, no tengo hijos, no hice aportes a pensiones voluntarias, no pagué crédito hipotecario, entonces no tengo ningún beneficio, la ley me da el 25% para podérmelo descontar y no tener que pagar mi impuesto sobre un 100%. Los aportes a pensión y a salud que nosotros realizamos también no los podemos descontar. Entonces ese es otro beneficio que todas las personas tienen. Las donaciones, impuestos pagados en el exterior. Entonces, voy a colocar un ejemplo. Las donaciones nos podemos descontar también hasta un 25% del impuesto que nos dé a pagar. Y los impuestos pagados en el exterior, si por ejemplo yo soy colombiana, pero estuve trabajando en Francia vía virtual y en Francia me hicieron un descuento sobre la renta en Francia. Entonces, si es un descuento del exterior que tiene que ver con la renta de Francia, yo podría descontarme un porcentaje en Colombia.
para efectos de no pagar doble, ¿no? No pagar doble en Francia, no pagar doble en Colombia, pagar doble impuesto en los dos países, pero habría que revisar pues los tratados de doble tributación, si tenemos un convenio o no, porque hay países con los que no hay convenio, entonces los países dicen no me interesa, tú trabajaste acá, tú generaste tus ingresos, pagas acá tu impuesto. Pero hay bastantes países con los que Colombia tiene convenio, entonces ahí se revisa dónde paga el impuesto la persona, si lo paga allá o se lo puede descontar acá. Los aportes obligatorios a pensiones y salud, que ya lo había dicho, los apoyos económicos del ICETEX que son condonados, no, si bien quedan como un ingreso, también son como un ingreso no grabado, entonces este es un beneficio. Los aportes voluntarios a pensiones voluntarias, estos también se pueden descontar. Entonces, por ejemplo, yo voy y hago un aporte a pensiones voluntarias y yo me lo puedo descontar en mi declaración de renta. Aplica para las personas que son asalariadas, las personas que ganan por honorarios, las personas que tienen ingresos por rentas no laborales, todo lo que está compuesto en la cédula general, a todas estas personas les aplica sus aportes. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta. El problema con estos aportes a pensiones voluntarias es que si yo hago el aporte, voy a poner un ejemplo, 10 millones de pesos aporte a pensiones voluntarias, yo me puedo descontar esos 10 millones en la declaración de renta, pero si yo lo retiro más adelante, eso me va a quedar como un ingreso grabado. Entonces hay que tener cuidado. Si realmente mi propósito es tener una pensión voluntaria más grande hacia futuro, pues este es un gran beneficio. Y de la misma forma funcionan las cuentas AFC, que es las cuentas para el fomento de la construcción. Entonces, si yo hago un aporte a esta cuenta AFC, me lo puedo descontar en mi declaración de renta. Y si yo tengo planeado comprar una casa, ellos me van a dar ese dinero únicamente con ese propósito, para comprar la casa. Y en ese caso no me lo van a grabar, no va a quedar como un ingreso. Yo ahorré, compré mi casa y me pude descontar ese beneficio en mi declaración de renta. Pero si yo saco el dinero de esa cuenta y no compro la casa, lo saco con otros fines, ellos en ese caso tendría que colocármelo como un ingreso grabado y puede afectar mis futuras declaraciones. Entonces, si mi propósito es comprar una casa, este sería un buen beneficio para hacer una planeación tributaria y tenerlo en cuenta. Los intereses que pago por un crédito de vivienda se lo pueden deducir las personas que trabajan por salario, el dependiente económico, la salud prepagada, también se lo pueden deducir las personas que trabajan por salario, el GMF, el impuesto de GMF, que nos descuentan cuando hacemos transacciones en los bancos después de cierto monto, entonces también no lo podemos deducir, que es un gasto financiero. El 50% no lo podemos descontar. Los aportes a voluntarios a cesantías, que no son muy comunes, también no los podemos descontar. Las personas, eso se los descuentan las personas que trabajan por salarios. Por ejemplo, las personas que trabajan por rentas de capital se pueden descontar los prediales, el ICA, los gastos, cuando reciben ingresos por arriendos. Eh, bueno, los seguros de daño emergente también son ingreso no constitutivo siempre y cuando cumplan ciertas condiciones. Si el seguro se utilizó con el fin para reemplazar el bien que se había dañado. Y pues hay algunas ganancias ocasionales no grabadas. Esta es la generalidad de los beneficios. Acá incluyamos los costos y gastos también, que son las personas que trabajan por honorarios o por rentas de trabajo que se pueden tomar costos y gastos, entonces de acuerdo a su actividad económica. Entonces, si yo vendo postres, pues tengo que tener unos costos y gastos relacionados con la venta de postres. Entonces, la harina, eh, la crema de leche, todos los ingredientes pues de la venta del postre, el arriendo, estos costos indirectos y directos, ¿no? La luz, el agua, el internet, algunos gastos pues de eh, digamos también de pronto de contratar transporte o eso.
pero gastos que tengan que ver con la actividad, no gastos que no tengan nada que ver, eso no se podría descontar. Vayámonos a un ejemplo, acá un poco más práctico para que vean la generalidad de una declaración de renta sin beneficios cuando no se planea una declaración de renta, y vamos a ver una declaración de renta con beneficios. Entonces acá ustedes pueden ver una persona que trabaja por salario, que tuvo unos ingresos de 120 millones, una prima de 10 millones, cesantías de 10 millones para un total de 140 millones recibidos durante el año grabable 2022. La UET en el 2022 estaba a 38.004 pesos. Entonces, esta persona pagó salud y pensión y aportó al Fondo de Solidaridad en total 10.800.000. Se puede descontar estos 10.800.000, es decir, que a esta persona le queda una renta líquida de 129 millones. De los 140 que se había ganado, le quedó una renta líquida de 129.200.000. Y adicional a eso, pues tiene unos beneficios por ley que le aplican a todo el mundo. Entonces, las cesantías se las puede descontar hasta cierto tope. La renta exenta del 25% que le aplica a todos. Y al final revisamos que no haya pasado el 40% porque la norma me dice que para una persona que gane por salario no puede superar el 40% en rentas exentas y deducciones. Y esta persona no lo superó, efectivamente, 39.800.000, es decir que al final le queda una renta líquida de 89.400.000. Le da un impuesto a cargo de 11.352.000 pesos. Acá voy a hacer una aclaración. No estamos teniendo en cuenta las retenciones que le hicieron a la persona a lo largo del año, porque generalmente pues una persona que gana por salarios, el empleador le va reteniendo mes a mes, ¿no? Pero igual así le retenga, supongamos que a esa persona se le retuvo 11 millones, pues ya son 11 millones que él pagó del impuesto de renta mes a mes, ¿sí? Entonces, bueno, a él le da un impuesto a pagar de 11.352.000. Esta persona no planeó y quedó sobre una tarifa del 28%, una tarifa marginal. Entonces, le dio 2.352 VTs. Esto significa que está en el rango del 28%, entre 1.700 a 4.100. Entonces, 11.352.000 para una persona asalariada que no planea su declaración de renta. Ahora miremos el caso de una persona que sí planeó. Entonces, para el año grabable 2022, el mismo caso. Entonces, una persona que tuvo de ingresos 120 millones, prima y cesantías 20 millones, un total de 140 millones. Tuvo unos ingresos no constitutivos de renta, los mismos, pagó 10.800.000 entre EPS, pensión, Fondo de Solidaridad. Y le dio una renta líquida de 129.200.000. Esta persona hizo aportes a pensiones voluntarias, entonces aportó 896.000 pesos, se tomó el beneficio de las cesantías, se tomó el beneficio de la renta exenta, que también es para todo el mundo, pero además tenía un hijo y el hijo le sumó, el dependiente económico le sumó 13.942.000 y pagó medicina prepagada, 1.000.000 de pesos pagó en medicina prepagada. Todas las rentas exentas le quedaron full, a tope, entonces casi que supera el 40%, pero no lo superó. Acá podemos ver 51.678.704. Entonces acá evidentemente tuvo más rentas exentas y más deducciones, casi que llega al 40%. La renta líquida le quedó en 77.521.296. Voy a hacer una aclaración frente a la renta líquida porque de pronto estoy hablando en chino. La renta líquida es como eso que queda después de haber descontado ciertos costos, ciertos gastos, ciertos beneficios. Entonces, por ejemplo, acá tenemos estos ingresos y les descontamos los ingresos no constitutivos, nos quedó esta renta líquida inicial.
Luego descontamos estas rentas exentas, estas deducciones, que son otros beneficios tributarios. Entonces nos quedó nuevamente esta renta líquida de 77.521.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? La renta líquida es como lo que me queda después de haberme restado todos los beneficios y sobre eso se va a calcular el impuesto. En este caso a la persona le quedó una ganancia de 77.521.296 y sobre esa ganancia le da un impuesto de 8.024.000 pesos. Entonces podemos ver que en el anterior ejemplo estaba una renta líquida mucho más alta de 89.400.000 pesos porque se restó menos beneficios tributarios y en este ejemplo una renta líquida más baja, 77. Entonces en uno pagó 11.352.000 de impuesto, en el otro 8 millones. Listo. Hablemos un poquito de las ganancias ocasionales y con este punto finalizo para darle la palabra a mi compañero Rigoberto. Y es, bueno, las ganancias ocasionales que están reglamentadas en su mayoría por el artículo 300 del Estatuto Tributario. Frente al tema de los bienes, aplica a partir de cuando yo tengo un bien, una acción, un vehículo, una lotería por más de 2 años. Entonces, si yo tenía un carro y con el carro duré 4 años y lo vendí, a mí me aplica el impuesto de ganancia ocasional. El impuesto de ganancia ocasional es diferente al impuesto de renta porque ahí aplica una tabla diferente. Entonces, al inicio veíamos, vamos a ir al inicio, que para el impuesto de renta tenemos unas tarifas marginales, ¿cierto? Del 19 al 39%. Para el impuesto de ganancia ocasional en este año tenemos una tarifa del 10%. Entonces, para algunos casos. Entonces, por ejemplo, si yo vendo un vehículo, vendo una casa, unas acciones y me dio ganancia, es decir, el ingreso, voy a poner un ejemplo, vendí una casa en 100 millones y yo la había comprado en 80, gané 20 millones, entonces pago ganancia ocasional sobre los 20 millones y me aplico el 10%, ¿sí? Yo me puedo deducir ese costo, ya sea lo que me costó el vehículo, lo que me costó el bien, lo que me costó las acciones, y a veces da ingreso menos gasto y me da cero y no pago ganancia ocasional, pero muchas veces también da ingreso menos gasto y me queda una ganancia sobre esa diferencia, tengo que pagar el 10%. El próximo año la ganancia ocasional sube de acuerdo a la reforma tributaria, entonces ya vamos a tener que pagar un 15%. No aplica ese mismo porcentaje, por ejemplo, para el caso de las loterías. Tendría que pagar un 20%, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos unas rentas exentas que son otros beneficios tributarios que nos dan cuando, por ejemplo, hay una vivienda, cuando, por ejemplo, yo heredé, fallecieron mis padres y yo heredé, entonces me podría descontar un porcentaje de ese bien para no tener que pagar ganancia ocasional sobre el total. Son hasta 7.700 VTs. Esto sí, esto es más o menos como 240 millones. Entonces, si yo heredé una casa de 300, pues me puedo descontar 240. Eh, Ese es como un beneficio que me da la norma, ¿no? Si, por ejemplo, la casa es de 200, pues no tengo que pagar ganancia ocasional, pero si es de 500, pues solo me puedo descontar más o menos un promedio de 240 millones. Son 7.700 VTs, lo que me puedo descontar. Y pues básicamente es eso. La ganancia ocasional es el 10% y para las loterías pues es el 20%. Bueno, entonces acá les voy a dejar con Rigoberto. Él les va a hablar acerca del tema de los costos
y ya pues finalizo. Deja de compartir pantalla. Ah, a ver. Es que usted ha quitado la cámara. Hola. Ah, bueno, ¿cómo amplio esto acá? A ver. Bueno, hola, ¿cómo están? Usar pantalla completa. Así. Bueno, entonces, ya después de haber visto las generalidades de la declaración de renta y demás, vamos a hablar del tema de los costos. El artículo 107 del Estatuto Tributario, pues es el que habla acerca de aquellas expensas necesarias en las cuales incurre el contribuyente para poder generar sus ingresos. Entonces, yo soy abogado y me contratan para realizar una demanda, interponer una demanda. Entonces yo cobro 10 millones por la demanda y para hacer la demanda pues tengo que incurrir en comprar un computador. ¿Me van a pagar por qué? Por honorarios o por servicios. Una relación de tipo civil. Entonces el computador me vale 2 millones de pesos. Cuando yo voy a reflejar en mi declaración de renta, voy a colocar de ingresos brutos para este ejemplo 10 millones de pesos menos costos y gastos. ¿Cuáles serían esos costos y gastos? Los 2 millones de pesos que me valió el computador. Entonces, el computador en este escenario cumple con 3 requisitos que establece el artículo 107 del Estatuto Tributario. Relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad. La necesidad es el vínculo que tiene que ver con los gastos, ¿sí? Con la actividad generadora de renta. Entonces, ¿cuál es el vínculo de ese gasto de 2 millones de pesos del computador con la actividad que me está generando renta, que es mi profesión como independiente, como abogado, ¿sí? Y la causalidad, ¿sí? Entonces, es la relación con el ingreso. Efectivamente, pues aquí hay una relación de causalidad entre el computador y mi profesión como abogado. Y la proporcionalidad es la magnitud del gasto versus el beneficio. Cambio el ejemplo. Si me pagan 10 millones de pesos por realizar, interponer la demanda, y yo voy y compro un computador de 8 millones de pesos, entonces, ¿será que en mi declaración de renta, qué piensan ustedes cuando yo coloqué ingresos brutos 10 millones de pesos y coloqué costos 8 millones de pesos por el computador? Y vamos a suponer que los 10 millones, que me queda una diferencia, una renta líquida, como se conoce en esa depuración, de 2 millones de pesos. Y vamos a hacer un ejemplo que esos 2 millones de pesos son grabados. Obviamente, en la normativa actual, una renta líquida o una utilidad de 2 millones de pesos, pues no es grabada. Sabemos que es a partir de 1090 VTs, ¿sí? Entre las primeras, la tarifa marginal del artículo 241 establece, si a usted la utilidad o esa renta líquida general le da entre 0 y 1090 VTs, ¿sí? Que en este caso son los 2 millones de pesos la utilidad. Yo divido esos 2 millones de pesos en VT. La VT del 2022, 38.004 pesos. Si hacemos esa conversión con la normatividad actual, vamos a ver que eso no va a sobrepasar las 1090 VTs, por lo tanto no va a estar grabado, pero supongamos que está grabado. En ese ejemplo que yo les doy, ¿ustedes consideran que es proporcional ese costo? Realmente yo como abogado, para poder interponer la demanda, necesito comprar un computador de 8 millones de pesos cuando yo utilizo Word y unas aplicaciones muy básicas. Caso contrario, ¿sí? Donde, por ejemplo, es un ingeniero de sistemas, un arquitecto, alguien que tiene unos programas más especiales para desarrollar su actividad económica, pues hay que mirar esa proporcionalidad, el gasto versus el beneficio. No por yo no dejar de pagar impuesto, que la renta líquida sea bajita, pues entonces voy a decir, voy a ir a comprar el computador de 8 millones con unos ingresos de 10. Entonces, esos son los 3 elementos básicos del artículo 107. Tenemos que mirar la necesidad, la causalidad y la proporcionalidad. Ahora, el Estatuto Tributario establece unos requisitos básicos para que los costos sean procedentes adicionales a los que ya mencioné, como cuáles: la factura electrónica de venta. En aquellos casos donde, por ejemplo, alguien me contrata a mí, ¿sí? Y una empresa me contrata a mí, una SAS. Yo soy persona natural, no obligada a llevar contabilidad, no soy responsable de generar factura electrónica de venta. Entonces, esa empresa, si me contrata a mí como abogado, ¿cómo hace para poder deducirse ese costo de los 10 millones de pesos que yo le estoy cobrando para la demanda?
pues va a realizar el documento para no obligados a facturar. Ellos mismos van a hacer este documento en su sistema electrónico, ¿sí? Donde van a decir, mire, le adquirimos un servicio, unos honorarios al señor Rigoberto Estrada por conceptos de interponer una demanda, honorarios y servicios. Ellos mismos hacen este documento para no obligados a facturar en nombre mío y le están diciendo a la administración tributaria. Y ese va a ser parte de las pruebas o en su conjunto para poder deducirse este costo. Ahora, la bancarización es muy importante. Como estamos hablando de personas naturales, entonces es un poquito más complejo el tema de la bancarización. Sabemos que en la parte de personas naturales se suele ser muy informales. Las empresas sí suelen ser, las personas jurídicas sí suelen ser un poquito más, entre comillas, organizados con todo este tema de compra, de venta, el tema de la factura electrónica, de la bancarización. Y en resumidas cuentas, vamos a hablar de una persona natural no obligada a llevar contabilidad y que no es obligado a emitir factura electrónica de venta. Entonces, digamos que yo soy abogado, ¿sí? Y trabajo como independiente, pero yo trabajo desde mi casa, como en este momento estoy dando esta charla acá. Pero entonces hablamos, si yo pago arriendo, ¿sí? Mi oficina es mi casa, ¿cierto? Yo pago arriendo durante el año grabable 2022. Percibí unos ingresos de 80 millones de pesos, ingresos brutos por honorarios. Y pagué arriendo 12 meses del 2022. Pagué 15 millones de pesos de arriendo. Entonces vamos a analizar la relación de necesidad, causalidad y proporcionalidad. Yo podré decir a la administración tributaria, como abogado independiente trabajé desde mi casa en el 2022, mi trabajo es virtual como abogado, hoy en día las audiencias y todo se hace de manera virtual y yo trabajo desde mi casa. Entonces, ahí es donde yo analizo la necesidad, la causalidad y sobre todo en este punto, la proporcionalidad de cuánto de los arrendamientos yo me pienso deducir como costo en la declaración de renta. Yo no soy obligado a llevar contabilidad. Entonces, ¿qué haría yo? Contraté a una persona natural el arrendamiento de esta casa. Esa persona natural es el arrendador, ¿cierto? Yo soy el arrendatario. Entonces, ese arrendador, yo le digo, listo, vamos a firmar un contrato, vamos a autenticarlo en notaría o lo autenticamos de manera virtual y yo mes a mes le hago el pago del arriendo por transferencia electrónica. DaviPlata, Nequi, ¿no? Que ustedes saben que hace poco la DIAN dijo que no iba a aceptar como bancarizados estos temas de Nequi y DaviPlata y después reconsideró esa doctrina y dijo que sí iba a ser aceptado. Entonces yo mensualmente le transfiero el dinero del arriendo de mi cuenta de ahorros a la cuenta de ahorros del arrendador o de Nequi, de DaviPlata, firmamos un contrato de arrendamiento, si está autenticado mucho mejor. Y el artículo 771 establece aquellos casos donde, por ejemplo, el arrendador es una persona natural, ¿sí? Que no es obligado a emitir factura electrónica de venta. En este caso, entonces, ¿qué haríamos? No es procedente el costo, porque mi arrendador es una persona que no es obligada a emitir factura electrónica de venta. Mi posición en el artículo 771, raya 1, raya 2, allá hay un inciso donde dice que en aquellos eventos, ¿sí? Donde la persona que no está obligada a emitir factura electrónica de venta ni documento para no obligados a facturar, pues el gobierno nacional es el que reglamentará ese punto, ¿sí? Entonces, en mi posición, para el ejemplo que les acabo de dar, si yo hice la transferencia por Nequi, por DaviPlata, firmé un contrato de arrendamiento y en un futuro me llega a requerir la administración tributaria, pues voy a demostrar la transferencia desde Nequi, DaviPlata, la cuenta de ahorro, la consignación en el banco, el contrato de arrendamiento. Obviamente, el tener firmado un contrato no significa que yo sí haya realizado el pago, pero es un indicio, ¿sí? O es una de las pruebas en su conjunto con las otras que me van a ayudar a acreditar tal costo. Y si es necesario en un futuro, pues la declaración juramentada del arrendador, ¿cierto? En su momento. Bueno, otro ejemplo en el tema de los costos. Leyendo jurisprudencia, la recomendación que yo hago como abogado es siempre le damos jurisprudencia, ¿sí? Le damos sentencias, es allí donde están las circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto a la normatividad y lo que pasó con determinado contribuyente y en la mayoría de los casos lo que pasó con la administración tributaria, ¿sí? Cuando un contribuyente va y solicita la demanda, la nulidad y restablecimiento del derecho porque la administración tributaria lo sancionó. Entonces, allí aprendemos todos estos temas fácticos. Leyendo una sentencia, una empresa había pagado unas comisiones a sus accionistas, ¿sí? Recordemos que por regla general o cuando es una empresa, ¿qué es lo que se paga a los accionistas? Son dividendos, utilidades, ¿cierto? Que es muy diferente a
salario y a honorarios y a servicios. Y resulta que en esta sentencia se le pagaron unas comisiones que fueron muy superiores a las utilidades. Y se analizó esto en esta sentencia por parte del Consejo de Estado y manifestaba el Consejo de Estado que el tema de las comisiones y las bonificaciones es más propio de una relación de rentas de trabajo, de una relación laboral. Pero en cuanto al tema de accionistas y demás, ¿cómo es posible que les pagan unas bonificaciones y unas comisiones? Tras de que no es acostumbrado en ese mercado, ¿sí? En esa parte, ¿cómo va a ser superior el pago de las comisiones y bonificaciones que las utilidades? Entonces, bueno, no sé qué pasó acá. Bueno, creo que ahí me están escuchando. Entonces, en este ejemplo, en su momento, el Tribunal del Tolima, a través de un perito, ¿sí? Le dijo al perito, Roberto, por favor. qué pena, disculpa por interrumpirte, es que vemos la pantalla negra, no estamos viendo tu apoyo visual, las diapositivas. Ah, listo. ¿Y cómo hago para dejar de compartir pantalla ahí ya? Sí, ahí ya dejaste de compartir. Ah, listo, listo. Bueno, perfecto, gracias. Entonces, en este ejemplo, el Tribunal del Tolima le dijo a un perito, señor perito, establezca si las comisiones y las bonificaciones que le fueron pagadas a estos accionistas de esta empresa proceden o no. Y resulta que aquí hubo un error de derecho respecto al Tribunal del Tolima, puesto que un perito no puede pronunciarse en cuanto a puntos de derecho, ¿sí? Los puntos de derecho solamente es del juez, que es el que está analizando el caso, ¿sí? Si procede o no procede. Otra cosa es que el perito diga que hay algo que se llama criterio comercial, que se me olvidó decir al principio, pero que es fundamental. El criterio comercial hay que tenerlo presente al momento de deducir los costos y los gastos con la necesidad, causalidad y proporcionalidad. ¿Cuál es el criterio comercial de esa actividad económica? ¿Sí? Entonces, no es lo mismo el abogado como Rigoberto Estrada, no es lo mismo la empresa que se dedica a cosechar arroz, no es lo mismo la empresa de petróleos, no es lo mismo la actividad económica de un rentista de capital, no es lo mismo la actividad económica de un ingeniero de sistemas. Cada actividad económica o de un corredor de bolsa, cada actividad económica va a tener sus criterios o lo que se conoce como costumbre mercantil. Y eso es lo que también se analiza al momento de establecer la relación de necesidad, causalidad y proporcionalidad. ¿Cuál es el criterio comercial para esa actividad? Entonces, en este ejemplo que les estaba contando, la DIAN debió objetar por error grave ese dictamen del perito, pues el perito no debía pronunciarse en asuntos de derecho que le corresponden al juez. Lo que podía hacer el perito es de pronto decir, señor juez, hay una estadística donde por criterio comercial las empresas que se dedican a X, Y, Z actividad económica suelen deducirse como costos y gastos tal porcentaje o tales pagos o gastos o costos. Para ir finalizando, otro ejemplo. Una empresa que paga auxilios de nacimiento, ¿sí? A sus empleados le paga un auxilio porque tuvo un hijo, le paga un dinero porque se casó, porque tuvo un matrimonio, por la defunción de familiares, una prima de escolaridad, o le pagaba el plan del celular al empleado. Esto también en el artículo 107 habla en cuanto a estos puntos y siguientes, y hay unas expensas que sí tienen un límite. Por ejemplo, la atención con los clientes. Si no recuerdo mal, es el 1%, ¿sí? De un rubro que dice allí en el artículo 107 o 107 raya 107 los siguientes. Entonces, hay unas expensas que sí tienen unos porcentajes limitados legalmente, ¿sí? Y, por ejemplo, en este escenario que les estoy colocando, donde esta empresa le paga auxilios de nacimiento, por matrimonio, por defunción de familiares, primas de escolaridad, por pagos de teléfono celular, lo que se hizo en su momento fue recurrir a unas estadísticas del DANE. Y entonces, dentro del juicio se demostró que en determinados años se suele por porcentajes deducir X, Y, Z costos las empresas que se dedicaban a este tipo de conceder estos beneficios a sus empleados. Entonces, a eso es que tenemos que recurrir nosotros cuando vamos a asesorar una empresa en lo que tiene que ver con la deducción de costos y gastos. Ahora, no tiene que haber necesariamente un ingreso para que yo pueda deducirme el costo y el gasto. Uno podría pensar, ¿no? Porque por la regla general es aquello en que yo incurro para que obtener un ingreso, la actividad generadora de renta. Pero no necesariamente yo tengo que tener un ingreso para poder deducirme un costo o un gasto. Si yo tengo mi empresa, tributo
SAS, ¿sí? Que es la empresa de nosotros, y abrimos una sucursal en Estados Unidos de Norteamérica. Y vamos y la abrimos ahorita y pagamos arriendos de agosto a diciembre. Y no se percibió ingresos allá en esa sucursal en Estados Unidos. Entonces, los arriendos que yo pagué allá me los puedo deducir en mi declaración de renta como persona jurídica, a pesar de que no hubo ingresos por la sucursal de allá. Pues la respuesta es sí, en principio, ¿sí? Y eso es uno de los casos que se analizó en una de las sentencias del Consejo de Estado. No necesariamente tiene que haberse percibido un ingreso, pero eso tiene que ver con mi actividad económica. Yo quiero expandir mi negocio, mi empresa, llegar a otros países. Bueno, y ya para ir terminando, otro ejemplo, empresas de correos, ¿no? Entonces, hay varias, Servientrega, Comotor, creo que hay una, Interrapidísimo, bueno, varias de esas. Las indemnizaciones que pagan estas empresas a los clientes por la pérdida de mercancía, ¿se las pueden deducir en su declaración de renta? Se analizó ese caso en el Consejo de Estado. La DIAN reprochaba y decía, es que eso es por falta de diligencia de ustedes que se perdió esa mercancía, ¿sí? Ya hay que analizar el caso concreto, pero en su momento, si bien la empresa de correos tenía una póliza, ¿sí? Para este tipo de eventualidades de indemnizaciones, pues esas pólizas no cubrían todas las pérdidas de mercancía. Entonces, lo que se dictaminó al final por parte, o se falló por parte del Consejo de Estado, es que sí era procedente esas indemnizaciones que le pagaron a los clientes, y más cuando eso tiene que ver con el buen servicio. ¿Qué empresa va a quedar bien si le falla a un cliente, si no se le responde por su mercancía en este caso? Pues eso es la imagen de la empresa, eso tiene una relación de causalidad, de necesidad. Si, por ejemplo, yo como abogado voy y me hago un diseño de sonrisa y voy y pago 6 millones de pesos, ¿eso tiene relación de causalidad en mi actividad como abogado? ¿Sí? Dentro de los criterios lógicos, ¿no? Porque no es que vamos a venir a decir, es que usted mueco no puede ser abogado, ¿cierto? Dentro de la sana lógica. Pero si es una persona que trabaja con la televisión, un actor, ¿sí? Una actriz, una modelo, que le pagan por sonreír en las fotos, por salir en las principales fotos, en las principales marcas de carros, si invierte en una operación en su nariz, en su cuerpo, si ella es modelo, ahí procederían esos tipos de costos. Debemos analizarlos según cada actividad económica. Ahora, esta es la parte general de los costos, de los gastos. Esperemos que podamos tener como una visión general y podamos como estudiar cada actividad económica de las empresas a las cuales asesoramos. Les agradecemos la asistencia el día de hoy. Pues bueno, entonces quedo presto para las preguntas que haya por parte del auditorio. Claro que sí, Rigoberto, muchísimas gracias por este espacio tan maravilloso que nos has brindado el día de hoy. Gracias también a Tatiana por la información tan valiosa que nos regalaron. Muchas gracias a Tributa por hacer posible este espacio. Siempre bienvenidos a Logro, está su casa. Vamos entonces a iniciar con la sección de preguntas, que tenemos varias preguntitas en nuestra cajita de comentarios. Una que se está repitiendo bastante y quiero comentarles es acerca de la grabación del evento y el certificado. Ustedes, asistentes de GoToWebinar, tienen derecho a las memorias y a un certificado de asistencia. Ojo, el certificado de asistencia para las personas que participen del 100% del webinar. Es decir, de pronto las personas que se empiecen a retirar en la sección de preguntas sin haber finalizado, la plataforma no les enviará certificado de asistencia. Eso es un proceso automático que hace la plataforma No Logro, por lo que es bueno hacer esta aclaración, por si de pronto no les llega el certificado, no sé, tal vez me ausenté antes de tiempo, antes de que finalizara, para que lo tengan en cuenta, por favor. También estamos viendo en pantalla toda la información de Tributa, las personas que nos acompañaron hoy, Tatiana Jiménez y Rigoberto Estrada, para que los busquen en redes sociales, para que los busquen en su página web, que ahí está, www.tributa.me, por si quieren conocerlos. Vamos a iniciar entonces con Clara María Osorio Yepes, que nos dice, muy buenos días. Los CDTs que moví durante un año suman a consignaciones para efectos de determinar si soy declarante. Bueno, a ver, digamos que yo voy y abro un CDT en el año 2022, ¿cierto? Llevo 50 millones de pesos y los consigno allí para abrir un CDT. Pues al final del año van a haber reflejado unas consignaciones, ¿sí? Pero esto no es
Si no me equivoco, creo que eso no va a aparecer dentro del rubro de consignaciones cuando uno descarga la exógena, ¿sí? Si yo abro el CDT, si yo hoy lo consigno en mi cuenta de ahorros, pues ahí sí va a aparecer una consignación, ¿cierto? Pero ahí me genera la duda, si yo voy al banco y digo, vengo a abrir un CDT, acá traigo la plata en efectivo. Entonces, no sé si cuando uno baja la exógena y aparecen consignaciones en el año, eso entrará en ese rubro. Pero allí podemos guiarnos por la exógena y bueno, tocaría buscar la respuesta porque no sé si estará dentro de ese rubro. Pero eso es muy fácil uno verificarlo allí con la exógena cuando la descarga, a pesar de que es una guía, pero es una buena pregunta y de hecho después buscamos la respuesta así. Cuando yo llevo en efectivo al banco, vengo a abrir un CDT, eso se asemeja a una consignación, ¿sí? Ahí no sé la respuesta. Yo creería que no aparecería dentro de ese rubro de consignación, ¿sí? Si yo lo coloco en mi cuenta, lo consigno en mi cuenta de ahorros, ahí sí, fijo va a aparecer como una consignación. Y si en el año tuve más del tope de lo que dice la ley, pues voy a tener que declarar renta. En el caso de que yo soy residente fiscal, ¿no? Porque recordemos que los no residentes fiscales, así hayan superado en consignaciones en el año, no significa que tenga que ser declarante de renta, a pesar de que haya una presunción de que las consignaciones son ingresos, pero no necesariamente una consignación es un ingreso para mí. Entonces, ahí también tenemos que diferenciar ese punto. Muchísimas gracias. Continuamos también con Clara María Yepes, nos hace otra preguntita. ¿Los certificados de medicina prepagada incluyen el valor del IVA? ¿Tomo ese valor con ese impuesto para efectos de la deducción en renta laboral? Si yo soy una persona natural no obligada a llevar contabilidad, pues el certificado me va a decir de medicina prepagada. Fulanito de tal en el año 2022 pagó por concepto de medicina prepagada 2 millones de pesos. Si eso incluye el IVA, yo incluiría los 2 millones de pesos. O sea, el total. Muchas gracias. Jessica de la Voz nos pregunta, muy buenos días. ¿La compra de un vehículo también hace parte del patrimonio? Así es. Y por allá hay un concepto para las personas no obligadas a llevar contabilidad. Recordemos que no están sujetos a la depreciación, ¿sí? Entonces, las personas no obligadas a llevar contabilidad, hay un concepto por allá de la DIAN que dice que yo debo llevarlo por el valor de la compra del vehículo, ¿sí? No es como los bienes inmuebles, que se acostumbra a colocar el valor del avalúo catastral, salvo que, como dice el estatuto tributario, que uno debe reflejar el mayor valor entre precio de adquisición, avalúo o autoavalúo, de esos tres para el caso de bienes inmuebles. Pero en los vehículos no obligados a llevar contabilidad, personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, se debe reflejar el valor de compra. Yo compré el carro por 50 millones hace 4 años, voy a hacer la declaración de renta año grabable 2022. ¿Cuál es el valor que debo reflejar? 50 millones de pesos. Eso está por allá en un concepto de la DIAN. Aunque es injusto, ¿no? Que mi patrimonio se aumente de esa manera, desde un punto de vista analizándolo no legalmente ni tributariamente. O sea, cómo mi patrimonio va a haber un valor de 50 millones cuando el carro puede que ahorita valga 30. Pero bueno, eso es lo que es el concepto de la DIAN. Igual, eso no va a haber ningún problema mientras uno no pague impuesto por patrimonio. Sabemos que la mayoría de personas naturales no pagamos impuesto de patrimonio, salvo cuando el patrimonio líquido, que recordemos que es patrimonio bruto, es todo aquello que es apreciable en dinero a 31 de diciembre. ¿Sí? Las deudas me restan patrimonio bruto y me va a dar un resultado. Entonces, activos menos pasivos me va a dar un resultado. Ese resultado es patrimonio líquido. Y cuando ese patrimonio líquido da más o menos aproximadamente unos 3.000 millones de pesos, es donde yo empiezo a ser obligado a presentar otro impuesto que es muy diferente al de renta, que es impuesto al patrimonio. Muchísimas gracias, Rigo. Sandra Santos nos pregunta, buenos días. Para las personas que recibieron un dinero por ventas en Internet, ¿cómo se puede declarar estas consignaciones, las cuales fueron en dólares? Listo. Normalmente entonces yo tengo una plataforma, vendo productos y me pagan por PayPal, por colocar un ejemplo, ¿sí? Entonces, el día que me pagaron el producto es la TMR de ese día que yo debo reflejar para el ingreso, para convertirlo de dólares a pesos colombianos. Entonces, el día de hoy, 16 de agosto, vendo un producto por $20. Entonces, ¿cuál es la TMR de hoy? Y hago la conversión y ese es el dinero que me entró hoy. Y debo llevar
pues mi Excel o mi contabilidad, bueno, si no soy obligado a llevar contabilidad, pues una relación en un Excel de todo eso, de las fechas, de cuándo fue que me pagaron y todo este tema. Muchas gracias. Shalara nos pregunta, ¿cómo se debe declarar un usufructo? Bueno, el usufructo, recordemos, para las personas que están aquí de pronto no sabemos qué es el usufructo, recordemos que la plena propiedad o el dominio sobre un bien, vamos a colocar el ejemplo de bien inmueble, ¿sí? El bien inmueble tiene tres características, como es el uso, el goce y el disfrute. Esas tres características es lo que me permite a mí decir que yo tengo el pleno dominio sobre el bien. Pero resulta que yo tengo un hermano y entonces yo soy propietario, ¿sí? 100% del bien inmueble. ¿Cómo sabemos quién es el propietario? Pues certificado de tradición y libertad, ¿cierto? Escritura pública y certificado de tradición y libertad más que la escritura pública. Rigoberto, propietario del bien inmueble. Y yo voy a concederle el usufructo a mi hermano. ¿Y qué significa concederle el usufructo? Listo, Julanito, usted va a tener el usufructo del bien inmueble. ¿Y qué es el usufructo? Usted lo va a disfrutar, usted lo va a usar, usted va a gozar de él, va a tener los beneficios de este bien inmueble. Entonces, usted va a vivir allá, ejemplo. Y yo voy a conservar algo que se llama la nuda propiedad. Entonces, ¿quién es el propietario? ¿Quién tiene que declarar ese bien? Ese bien. Yo tengo la nuda propiedad, tengo que seguir reflejándolo en mi patrimonio. Y esa persona que es mi hermano que tiene el usufructo es el que está viviendo allá en el apartamento, o si él no vive allá, no importa, pero lo arrienda y percibe ingresos por arrendamientos. Yo declaro la nuda propiedad y él recibe los arriendos, pero él tiene el usufructo. ¿Y el usufructo cómo se concede? A través de escritura pública, ¿cierto? Ya es otro tema si el usufructo yo lo di mediante donación, mediante compra y venta, ¿sí? Ya eso tendrá totalmente tributario. Y si este hermano mío percibe ingresos por arrendamientos, pues en su declaración de renta va a tener que reflejar estos ingresos por arrendamientos. Y yo, la nuda propiedad, es decir, el avalúo del bien, en el caso que el precio de compra no sea mayor a este. Muchísimas gracias. Nos pregunta Dayan Stephanie Manjarres. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se declara renta de una cuenta bancaria a la que le consignan cada 8 días un valor por viáticos? ¿Cómo se declara con esta particularidad? Bueno, recordemos que si yo soy empleado, ¿cierto? Soy asalariado, tengo un contrato laboral. Esa es la diferencia entre quien percibe salario y percibe honorarios y servicios. El que percibe salario es una relación de tipo laboral. Le pagan prestaciones sociales, cesantías, primas, vacaciones. Honorario y servicios es una relación de tipo civil. Él mismo se paga todo, salud, pensión, ¿sí? No le pagan cesantías, no le pagan prestaciones sociales, no le pagan vacaciones, él es independiente. Si yo soy empleado y la empresa me paga viáticos, ¿sí? Recordemos que al final del ejercicio del año grabable, pues si yo hago la declaración de renta año grabable 2022, yo pido el certificado de ingresos y retenciones formulario 220 a la empresa y allí me va a mostrar totalizado mis ingresos brutos y va a estar discriminado. Salarios, prestaciones sociales, alimentación, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, total ingresos brutos en la casilla 63, si no recuerdo mal, va a decir X valor. Entonces yo no me tengo que estar preocupando, ay, esta semana me pagaron viáticos, la otra semana me pagaron viáticos. No, porque al final es responsabilidad de la empresa entregarme un certificado de ingresos y retenciones donde va a estar el totalizado. Y cuando yo descargo la información exógena, ¿sí? Va a aparecer también allí. Y recordemos que la información exógena es una guía, ¿sí? Porque puede haber una diferencia entre lo que está en la exógena y el certificado de ingresos y retenciones. A pesar de que ambas informaciones, ¿quién las da? La misma persona. El empleador es el que le dice a la DIAN, mire, fulanito se ganó tanto. Y van y me pasan el certificado de ingresos y retenciones a mí y dice unos valores diferentes a lo que está en la exógena. Y por regla general no pensaría, yo voy a hacer lo que dice el documento de ingresos y retenciones. Yo siempre nosotros que le decimos a los clientes, no, si hay una diferencia, no digamos, ay, voy a hacerlo como dice el certificado. Por eso le decimos al cliente con tiempo, mire, en Axógena dice tal valor y en el certificado dice tal valor. ¿Y quién reporta esos dos valores? El empleador. Entonces, hable con el área pertinente de contabilidad de la empresa y manifiésteles cuál es su realidad tributaria para el año grabable 2022. Lo que está en el certificado o lo que está en Axógena, o ninguna de las dos, antes de ir y declarar.
Muchísimas gracias, Rigoberto. Alejandro Jiménez nos hace una pregunta que se está repitiendo bastante. Creo que hay muchas dudas acerca del tema y es cómo se declaran los ingresos por transferencias internacionales por servicios prestados en el exterior. Listo. Entonces, yo soy abogado, ¿cierto? Persona natural no obligada a llevar contabilidad. Vivo en Bogotá y me contratan para una asesoría virtual de derecho, de abogado. Entonces me van a pagar unos ingresos por ello, ¿sí? En este punto podríamos hablar de otros impuestos, como es industria y comercio, ICA, para efectos de Bogotá. Recuerden que el impuesto de ICA es municipal o distrital para el caso de Bogotá. Entonces, allí yo estoy exportando servicios. ¿Y qué dice la norma? Que cuando yo exporto este servicio de ICA, ¿sí? No es grabado, ¿cierto? ¿Cómo reflejo yo esos ingresos? Es lo mismo, ¿no? Entonces me pagaron en dólares. Yo tengo que tener en cuenta ese día que me pagaron el servicio, ¿sí? Lo tengo en mi Excel, la TMR de ese día, y al final yo voy a reflejar ese ingreso en mi declaración de renta. En la práctica, ¿qué suele pasar? Es que esos ingresos que me pagan del exterior, eso no aparece en la exógena, ¿sí? Entonces, los clientes preguntan, ¿yo debo reportar esos ingresos? En teoría, en el deber ser, ¿sí? Dice el artículo 26 que es todo aquello que incremente mi patrimonio, ¿sí? Yo debo reportarlo. Hay personas que dicen, como eso no aparece en la exógena, yo no voy a reportar esos ingresos del exterior, ¿sí? Y asumen el riesgo. Hay países con los cuales se comparte convenios de información, ¿sí? Y entonces hay personas que dicen, no, yo no voy a reportar eso, yo no quiero pagar impuestos, la DIAN no sabe que yo me gané ese dinero. Entonces es ya decisión de cada contribuyente. Pero en teoría, pues, se debe reflejar de esa manera. Muchísimas gracias. Carolina Solano nos pregunta, buenos días. El IVA de un arriendo que se paga por el alquiler de un local para una persona que no está obligada a facturar, ¿me lo puedo tomar como costo? Listo, entonces si yo tengo un local comercial y si están hablando de IVA, es porque yo soy responsable de IVA. Tengo la responsabilidad 48 y si soy responsable de IVA, entonces yo estoy obligado a facturar electrónicamente. Entonces, en cuanto al tema del IVA, pues hay dos manejos. O yo me lo puedo tomar como descuento tributario o como IVA descontable, dependiendo de, ¿sí? Dependiendo si yo soy persona natural, si yo soy una inmobiliaria, dependiendo de si de la actividad económica que desempeña, habría que mirar como qué se hace con ese IVA. Cuando digo que ese IVA me lo puedo descontar, sabemos que si yo como empresa compro y me cobran IVA, yo vendo y yo cobro IVA. ¿El IVA descontable qué es? Cuando yo cruzo esos dos IVAs, ¿sí? Y hay en algunos casos donde ese IVA no es descontable y la única opción que queda es llámelo como descuento tributario. Entonces es dependiendo como del caso. Y acá pues habría que ampliar como ese caso específico que me dan de local comercial. Muchas gracias. Shaktiana de la Hoz nos pregunta, muy buenos días, ¿cómo se declaran los ingresos recibidos por manutención de hijos de padres separados? Muy bien, entonces siempre colocamos el ejemplo con las mujeres, ¿no? Porque por regla general la mujer es la que queda con los hijos, por regla general las mujeres son como las que están con los niños. Entonces, digamos que se separaron, se divorciaron la señora y el señor. Entonces el señor le consigna mensualmente a la mamá de su hijo, pues para la manutención del niño. Y digamos que en el año grabable 2022 le consignó 60 millones. Si hablamos por consignaciones, esta mamá del niño cumple uno de los topes, ¿no? Vamos a hablar en principio que es una persona residente fiscal, ¿sí? Entonces, en principio esta persona debe declarar renta porque superó uno de los topes, superó los 50 y tantos millones en consignaciones en el 2022. Esos 60 millones es para la manutención del niño, ¿cierto? Eso no es un ingreso para ella, eso no incrementa su patrimonio, ¿sí? Entonces, allí no se reflejan como ingresos para la mamá del niño si este dinero fue para la manutención del hijo, para la supervivencia del niño, ¿sí? Y
la señora, pues el cuidar el niño, eso no es una actividad laboral, no es una actividad que yo voy a decir, ay, es que la actividad económica mía es cuidar a mi hijo y entonces lo que mi papá, el papá del niño me consigna a mí es un ingreso para mí y eso representa para mí un incremento patrimonial y por lo tanto en principio debería ser grabado. No, simplemente supero las consignaciones, yo voy y declaro y voy a reflejar mis ingresos brutos por mi actividad, ¿sí? Entonces la mamá del niño trabajó ese año y como empleada le pagaron 25 millones de pesos en el año 2022, va y refleja cuánto de ingresos brutos, 25 millones de pesos. Y ya se empieza a restar, a depurar ingresos no constitutivos, salud, pensión, se refleja el dependiente económico. ¿Qué pasó con los 60 millones de consignación? Mire que no los estamos reflejando en la declaración. Y si en algún momento la administración tributaria le dice, venga, ¿usted por qué tiene consignaciones por 60 millones? Y vemos que sus ingresos en la declaración de renta fueron 25 millones. Allí es donde voy a tener que justificar y probar que realmente esas consignaciones no fueron ingresos para mí. Muchísimas gracias. Adriana Carvajal nos pregunta, ¿cómo se declaran las cesantías retroactivas? En este caso nos habla de una persona que se jubiló. Listo. Recordemos que las cesantías de 2017 hacia adelante son renta exenta, ¿sí? Entonces, y las cesantías de 2016 hacia atrás se someten a rentas exentas, pero no están sometidas al 40%, ¿sí? de beneficio. A ver, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos la declaración de renta, yo digo, ingresos brutos, me pagaron como empleado en el año 100 millones de pesos. Yo resto salud y pensión, que es ingreso no constitutivo, y digamos que resto 20 millones. Me queda una renta líquida de 80 millones por la columna de rentas de trabajo. Entonces, respecto a esa renta líquida de 80 millones, la norma dice, usted puede sobre esos 80 millones de pesos deducirse el 40%, ¿cierto? ¿En qué? En beneficios diversos. ¿Cómo lleno yo ese 40%? Dependiente económico, medicina prepagada, las rentas exentas de las cesantías en el porcentaje correspondiente, aportes voluntarios a pensiones, 4 por 1000, ¿sí? Y yo voy llenando ese 40%. Entonces, ¿cuál es el 40% de 80 millones? Y a su vez, ese 40% recordemos que tiene un límite de 5.040 VTs para el año grabable 2022. Para este año grabable 2023, que se declara el próximo, va a ser 1.300 algo de VTs. Entonces, ahí habría que ver esas cesantías cuando dice retroactivo de qué años son, ¿sí? ¿Qué abarca esas cesantías? Porque, por ejemplo, yo no declaro renta, ¿sí? Y resulta que en el 2022 yo no tuve que declarar renta y voy y retiro mis cesantías de 2017, 2018, 2019 y 2020. Y resulta que eso suma 50 millones. Entonces, ¿yo debo reflejar eso como ingreso? No, yo no debo reflejar eso. Yo no debo, perdón, no es si lo debo reflejar como ingreso, sino si eso va a ser grabado, ¿sí? Mi criterio es que eso no debe ser grabado, ¿sí? Porque yo en esos años donde percibí esas cesantías no cumplí con ningún requisito para declarar renta. Entonces, ahí habría que ver esas cesantías a qué años pertenecen, si la persona declaró renta en años pasados o no. Bueno, analizar más el tema. Muchas gracias. Rigoberto nos pregunta Alejandra Sánchez, ¿cómo se reportan los ingresos de criptomonedas? Bueno, sobre el tema de criptomonedas, hasta donde el momento que leí hace unos meses lo de la doctrina de la DIAN y demás, estaba la discusión que si va por rentas no laborales, si va por rentas de capital. Entonces, yo invierto en criptomonedas en el 2022, pero digamos que yo no realicé esas criptomonedas, o sea, no las vendí. Entonces, simplemente tuvo una revalorización, por decirlo de alguna manera. Entonces, era en dólares, 100 dólares, al terminar 31 de diciembre se revalorizaron y quedaron en 120 dólares, pero yo no vendí las criptomonedas. Ahí no hay un ingreso, a mi criterio, simplemente se revalorizaron y van al patrimonio. Y cuando yo las venda, eso es donde tengo que establecer por dónde las reflejo, ¿sí? Si por rentas de capital o por rentas no laborales, pero no sé la respuesta por cuál de las dos, pero iría por uno de esos dos lados en principio y habría que analizarlo en su momento. La verdad, entre los clientes que tenemos, muchos tienen criptomonedas, pero están en el patrimonio y no han vendido. Entonces, cuando vendan las criptomonedas,
ahí vamos y estudiamos el tema y en la próxima charla ya damos la respuesta. Muchísimas gracias, Rigoberto. Por temas de tiempo, vamos a dejar hasta acá, que es el tiempo estipulado para el webinar del día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos dejaron su preguntita en la caja de chat. Lastimosamente, pues no podemos leerlas todas. Pedimos disculpas por eso, pero eran demasiadas. Tratamos de leer las más generales y las que más se repetían. Personas que de pronto nos dejan casos muy especiales y muy largos en el chat, les recomendamos mejor hablar directamente con nuestros panelistas, contratar una asesoría. Aquí tratamos de responder lo que más podamos y que más se repite lo más general. Muchas gracias nuevamente a Tributa por hacer posible este espacio. Gracias, Rigoberto, y a Tatiana por acompañarnos. ¿Alguna conclusión, recomendación? Qué pena, Diana, la interrumpo, qué pena. Le pido excusas por Tatiana que no nos acompañó en la parte de preguntas, sino que tuvo que atender una reunión de trabajo. Tranquilo, muchísimas gracias. No sé, Rigoberto, si te gustaría hacer una recomendación, un mensaje, una conclusión especial para nuestros asistentes antes de finalizar. Bueno, la recomendación es más que todo en la parte de los costos, ¿sí? Y más que todo, si realizamos declaraciones de renta de personas naturales, no obligadas a llevar contabilidad. Eso es un tema, es una declaración un poco más compleja, evidentemente, porque ustedes saben que la cédula general tiene 4 columnas, ¿sí? Rentas de trabajo, rentas por honorarios, rentas de capital y rentas no laborales. Y ustedes saben que cuando una persona percibe ingresos por honorarios, pueden llevarlo a rentas de trabajo o a rentas por honorarios, o a las dos, ¿cierto? Si los lleva a rentas de trabajo, se someten al beneficio del 25% de renta exenta. No puede reflejarse costos y deducciones como cuál, lo del computador en el ejemplo que yo di como abogado, ¿sí? Sino el 25%. Si los llevo por la segunda columna, que son rentas por honorarios, allí yo sí deduzco costos y gastos, pero no procede el 25% de renta exenta que sí va en la primera columna. Entonces, siempre que uno hace ese tipo de declaraciones, es una declaración más compleja y más si la persona tuvo honorarios y tuvo salarios, pues uno tiene que empezar a jugar desde la planeación tributaria con los ingresos, ¿sí? Divido los honorarios por rentas de trabajo y otra por honorarios y a eso los someto costos. Pues evidentemente esa es una declaración que es más compleja, debemos cobrar mejor por esa declaración y explicar al cliente, al contribuyente, todo ese tema de bancarización, porque los clientes no conocen esa parte, ¿no? Ellos dicen, yo compré esto, entonces hay que explicarle la bancarización, hay que explicarle la relación de causalidad, necesidad, y pues ya el cliente finalmente toma la decisión con nuestra asesoría, donde uno dice, hay nivel bajo, intermedio o alto, riesgos, a mí me parece proporcional esto o no, también es algo muy subjetivo, entre comillas, ¿cierto? Una declaración de renta a una persona natural no obliga a llevar contabilidad, pues no le voy a decir, le voy a cobrar un concepto antes de hacer la declaración de renta para ver cuáles son los costos según el criterio comercial dentro de su actividad, ¿cierto? Eso no suele pasar. Pero sí dejar eso muy claro y explicarlo de manera general y uno decirle, pues me parece proporcional. No es que me gane 100 millones en honorarios y me voy a reflejar 80 en costos. Puede pasar, ¿sí? Porque inclusive ustedes saben que la declaración de renta pues tiene la casilla respectiva a pérdida fiscal y es que puede haber una pérdida fiscal, pero hay que analizar cada caso concreto. Y todo eso dejémoslo en el anexo como asesores, ¿sí? Yo he visto que a veces como los contadores, yo soy abogado, ¿no? A veces los contadores, no todos, pues son como muy frescos, ¿no? A la hora de los anexos y no dejan como constancia. Entonces, en el anexo de la declaración de renta, en la casilla respectiva, se explica bancarización, artículo 70 de 31, se explica relación de causalidad, necesidad de proporcionalidad en los costos, el cliente manifiesta que estos costos los tiene, que cumple con la bancarización y que son procedentes, ¿sí? Esa es como la recomendación principal en cuanto al tema de hoy. Muchísimas gracias, Rigoberto. Nos extiendes el agradecimiento entonces para Tatiana también. Gracias nuevamente por acompañarnos. Esperamos que prontamente podamos tenerlos nuevamente. Gracias a ustedes por sacar este ratico de su mañana para acompañarnos, para aprender de la mano del logro de Tributa. Muchas gracias. Recuerden que mañana, más o menos a esta misma hora, porque es 24 horas, una vez finalizado el webinar, van a recibir el certificado de asistencia y las memorias. También igualmente mañana publicaremos este seminario en nuestro canal de YouTube. Recuerden que ustedes como personas que se inscriben tienen primicia de la información y la posibilidad de hablar con los panelistas. Ya pues mañana podrán verlo en diferido por nuestras plataformas. Muchas gracias. Mi certificado de asistencia, ¿no? Estuve todo juicioso todo el tiempo acá, colocando atención.
Exactamente. Y todas esas personas que nos acompañan en este momento también muy pendientes de ese certificado de asistencia. Muchísimas gracias nuevamente. Mañana también tendremos un webinar muy chévere, una masterclass también de declaración de renta, porque es la semana de la declaración de renta en Logro. Sin embargo, también tenemos un webinar muy interesante el día viernes acerca de las modificaciones en la reducción de la jornada laboral. Si les interesa, también inscríbanse, vayan a www.logro.com/seminarios, que allí van a poder ver toda la agenda y separar su espacio de una vez. Nos vemos entonces en una próxima ocasión. Que tengan un excelente resto de día.